Ilaiche Crow había pasado la mayor parte de su vida en la montaña, donde el invierno se aferraba como un rencor. Su cabaña se alzaba sola entre los pinos, custodiada por millas de senderos ásperos. Había elegido el silencio años atrás, creyendo que lo protegería de la pérdida. Ahora, a los 46, el silencio se sentía más pesado. El fuego podía calentarle los huesos, pero no podía llenar la silla vacía al otro lado de la mesa. Así que cuando llegó la carta, sellada con cera roja y entregada por un jinete del valle que no se atrevió a mirarlo a los ojos, cayó como un mal tiempo. El mensaje era claro: una mujer viuda necesitaba el nombre de un esposo y un techo antes de que el invierno se la llevara. Ilaiche necesitaba ayuda con el trabajo que empezaba a desgastarlo. Sería un matrimonio por acuerdo, no por afecto. Ilaiche se dijo a sí mismo que solo era un trato. Luego leyó la última línea, escrita con otra letra: no debe ser enviada de regreso. Esa frase lo acompañó mientras bajaba al valle para firmar los papeles con el predicador. El pueblo se sentía tenso. En el banco, el señor Arlon Tewksbury habló con una sonrisa delgada. Dijo que los hombres del ferrocarril estaban midiendo tierras otra vez. Dijo que las viejas reclamaciones estaban siendo cuestionadas. Dijo que un hombre que vivía solo podía perder su lugar si su documentación no era perfecta. Ilaiche se fue sin responder, pero la advertencia se le quedó pegada. La mañana en que llegó la mujer, la escarcha vidriaba el sendero. Ilaiche se quedó fuera de la cabaña y se prometió no esperar calidez de una desconocida. Un pequeño carro chirrió al aparecer. El conductor no bajó. La mujer descendió con una sola valija y un rollo de cama. Era menuda pero firme, y en sus ojos había más determinación que miedo. Se presentó como Evelyn Hart. Dijo que estaba agradecida por el techo. Dijo que se ganaría su sustento. Dijo que no pedía amor. Ilaiche la condujo al interior. La cabaña era sencilla, hecha para sobrevivir, no para la comodidad. Señaló el cuartito lateral y le dijo que sería suyo. Le explicó las reglas: trabajo compartido, comidas compartidas, respeto, nada de fingir. Evelyn asintió y luego dijo algo que lo descolocó: fingir rompía a la gente más rápido que el hambre. Esa primera semana, se movió por la cabaña como alguien que había aprendido a vivir con la dureza. Acarreó agua, partió leña y aprendió sus rutinas sin quejarse. Ilaiche intentó mantenerse distante, pero pequeños cambios se le colaban entre las defensas. El guiso que ella preparó con sus provisiones olía a un hogar que él nunca se había permitido desear. El sonido de sus pasos hacía que la cabaña pareciera menos una tumba. Aún así, Evelyn guardaba secretos. Mantenía su rollo de cama bien atado. Revisaba la ventana cada vez que cambiaba el viento. Una vez, cuando un caballo relinchó lejos, abajo en la cresta, se quedó inmóvil como piedra. Una noche, mientras Ilaiche afilaba su hacha a la luz de la lámpara, ella hizo una sola pregunta: si había un sendero trasero para salir de la cresta sin pasar por el pueblo. Las manos de Ilaiche se detuvieron. Preguntó por qué. Evelyn sostuvo su mirada. La calma de sus ojos se quebró lo justo para dejar ver el dolor debajo. Dijo que había hombres en el valle que creían que una mujer podía ser poseída si estaba sola. Dijo que se había negado a ser poseída. Dijo que prefería enfrentar la montaña antes que ser arrastrada de regreso. Ilaiche no insistió, pero la frase de la carta volvió, más afilada: no debe ser enviada de regreso. 2 días después, una tormenta los dejó atrapados. La nieve apretaba contra la puerta. El viento golpeaba los troncos. Ilaiche avivó el fuego y escuchó como escucha un hombre cuando el problema tiene sonido. Evelyn se sentó junto al hogar, remendando un desgarrón de su abrigo con puntadas cuidadosas. Sus manos estaban firmes, pero la mandíbula tensa. Ilaiche se sorprendió al hablar. Dijo que no había planeado casarse. Dijo que no había planeado volver a compartir su techo. Dijo que la montaña ya le había quitado suficiente.
Evelyn solo dijo que entendía lo que significaba perder y seguir respirando. De todos modos, si esta historia ya te está tocando el corazón, dime en los comentarios desde donde la estás viendo y si alguna vez has pasado por algo parecido. También cuéntame qué te gustaría que mejorara en futuras historias. La tormenta cedió a la mañana siguiente. Ilaiche salió a despejar el porche y revisar el sendero. Al volver a entrar, Evelyn estaba de pie junto a la mesa con un papel en la mano. El color se le había ido del rostro. Ilaiche preguntó de dónde había salido. Evelyn tragó saliva y dijo que el jinete del valle debió haberlo deslizado en su valija. Dijo que había intentado no abrirlo, pero no podía vivir con la duda. Ilaiche reconoció el sello, la marca del banquero. Evelyn leyó la carta en voz alta. Decía que la reclamación de tierras de Ilaiche Cross sería revisada dentro del mes. Decía que una deuda pendiente ligada a su cabaña y su acreage había sido comprada. Decía que el nuevo tenedor aceptaría pago o tomaría posesión. El estómago de Ilaiche se tensó. No había firmado ninguna deuda, ni una sola. Evelyn llegó a la última línea y su voz por fin tembló. El banco da la bienvenida a la señora Crow a sus nuevas obligaciones. El calor le subió detrás de los ojos a Ilaiche. Alguien había usado su nombre. Alguien había usado este matrimonio como una soga alrededor de su cuello. Afuera, un caballo relinchó, agudo y cercano. Luego otro respondió, aún más cerca. Ilaiche fue a la ventana. Figuras oscuras se entrelazaban entre los pinos, cortando la nieve. Jinetes, 4 o 5, subiendo su sendero como si les perteneciera. Detrás de él, Evelyn habló en voz baja y urgente. Dijo que esos hombres no estaban allí por casualidad. Dijo que la habían seguido y que ahora usarían los papeles del banco para tomar lo que quisieran. Ilaiche se volvió despacio y formuló la pregunta que había evitado desde el día en que ella llegó, que era exactamente de lo que estaba huyendo. Evelyn alzó la barbilla. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Dijo que era hora de que supiera la verdad antes de que la verdad cruzara su puerta. Ilaiche cerró la puerta y deslizó la pesada tranca en su lugar mientras el sonido de los cascos se desvanecía bajo la cresta. La cabaña se sintió más pequeña con el peligro afuera. Se volvió hacia Evelyn y esperó. No exigió. No la apuró. Había aprendido la manera de la montaña. La verdad llega cuando está lista. Evelyn tomó un aliento que tembló pese a su esfuerzo por dominarlo. Dijo que no siempre había sido Evelyn Hart. Dijo que una vez estuvo casada con un hombre que sonreía en público y gobernaba en privado. Un hombre cuyos amigos creían que la ley se doblaba ante el dinero y los favores. Cuando su esposo murió, esos amigos decidieron que ella era parte de lo que había dejado. Afirmaron que había deudas. Afirmaron que ella debía obediencia en lugar de monedas. Huyó antes de que pudieran ponerle las manos encima. Ilaiche preguntó por qué el sello del banco estaba en esa carta. Evelyn dijo que esos hombres tenían vínculos con el Banco del Valle. Dijo que el papel podía decir casi cualquier cosa si se pagaba a las personas adecuadas. Dijo que el matrimonio no había sido para atrapar a Ilaiche, sino para protegerla. El nombre de un esposo cerraba algunas puertas, frenaba a los hombres que cazaban presas fáciles. Ilaiche sintió que la ira le ardía limpia y caliente, no contra ella, sino contra la idea de hombres que creían que el papel y la fuerza podían robar una vida. Preguntó por qué no se lo había dicho antes. Evelyn dijo que el miedo le había enseñado a hablar solo cuando debía. Dijo que la confianza llevaba tiempo. Dijo que lo sentía. Un golpe sonó en la puerta. No fuerte, no cortés, un golpe de prueba. Ilaiche tomó el rifle del soporte y se colocó a un lado de la puerta. Llamó y preguntó qué querían. Un hombre respondió con voz suave. Dijo que eran agentes del banco. Dijo que había papeles que firmar. Dijo que todo sería más fácil si Ilaiche cooperaba. Ilaiche no dijo nada. Esperó a que el hombre hablara de nuevo.
El hombre dijo que la tierra ya tenía dueño. Dijo que la deuda sería cobrada. Dijo que la mujer dentro pertenecía a asuntos pendientes. La mandíbula de Ilaiche se endureció. Dijo al hombre que abandonara su tierra. La respuesta llegó con una risa. Botas se movieron. Un caballo pisoteó. Ilaiche alzó el rifle para que el cañón se viera por la rendija de la puerta. Dijo que contaría hasta 3. Dijo que no fallaría. El silencio se estiró. Luego el hombre dijo que volverían con un sheriff y más papeles. Dijo que las montañas podían ser pacientes, pero los bancos no. Los jinetes bajaron por el sendero. Cuando volvió el silencio, no trajo paz. Trajo determinación. Ilaiche dejó el rifle y se volvió hacia Evelyn. Dijo que le creía. Dijo que no permitiría que hombres se llevaran lo suyo con mentiras. Dijo que necesitaban pruebas y testigos antes de que el banco regresara con la ley de su lado. Evelyn asintió. Dijo que tenía un secreto más. Desató su rollo de cama y sacó un paquete delgado del centro. Dentro había cartas y recibos envueltos en tela aceitosa. Dijo que su esposo había ocultado dinero y registros, no por bondad, sino como palanca. Dijo que los había conservado porque mencionaban nombres. Nombres que no querían ver la luz. Ilaiche leyó hasta que le dolieron los ojos. Vio fechas. Vio pagos al Banco del Valle. Vio los mismos nombres ligados a la carta que amenazaba su tierra. No era suficiente para limpiar todo, pero era un comienzo. Trabajaron a la luz de la lámpara. Ilaiche encontró sus propios papeles de reclamación en una caja de cedro bajo el suelo. Los había presentado años atrás, cuando el valle era más pequeño y el escribano era honesto. Tenía recibos de madera vendida y de impuestos pagados. Juntas, las pilas empezaron a parecer un caso. Cerca del amanecer, Evelyn dijo que había un hombre que podía ayudar, un viejo agrimensor que había marcado la línea de la cresta cuando Ilaiche se asentó por primera vez. Vivía cerca del río y tenía poco amor por los banqueros. Ilaiche dijo que el sendero estaría vigilado. Evelyn dijo que conocía otro camino. Salieron antes del amanecer, tomando el sendero trasero que cortaba entre piel y piedra. El descenso fue duro. La nieve se volvió aguanieve. 2 veces se detuvieron a escuchar. Una vez se escondieron mientras jinetes pasaban abajo, sin notar a la pareja que se movía sobre ellos como fantasmas. Al mediodía llegaron a la cabaña del río. El agrimensor abrió con desconfianza que se derritió en reconocimiento. Recordaba a Ilaiche. Recordaba los mojones. Recordaba el día en que el banco intentó comprar su silencio y fracasó. Aceptó ayudar. Extendió sus mapas sobre la mesa y mostró dónde estaba la línea de la cresta. Dijo que la reclamación de Ilaiche era sólida. Dijo que el banco no tenía derecho, pero la ayuda tenía un precio. Dijo que ya habían presionado al sheriff. Dijo que el papel aún podía torcerse. Dijo que el lugar más seguro para la verdad era una audiencia pública en la capital del condado en 2 días, de inmediato. Ilaiche sintió el peso del tiempo aplastarlo. 2 días eran un camino largo con hombres vigilando. En el regreso, vieron humo cerca de la cresta. Demasiado oscuro, demasiado constante. Corrieron. La cabaña estaba dañada. La puerta colgaba torcida. La ventana, hecha añicos. Dentro, los cajones estaban volcados. La caja de cedro había desaparecido. El pecho de Ilaiche se le vació. Los papeles de la reclamación estaban dentro. Evelyn permaneció inmóvil, el rostro pálido pero firme. Dijo que los hombres habían hecho su jugada. Dijo que volverían para terminarlo. Ilaiche revisó las huellas, frescas, varios caballos. Habían tomado el sendero principal, confiados. Tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Dijo que no esperarían. Dijo que irían a la capital del condado esa misma noche.
Dijo que la montaña le había enseñado a moverse sin ser visto. Evelyn lo miró y puso la mano en su brazo. Dijo que estaba cansada de huir. Dijo que se plantaría con él a la luz del día si él se lo pedía. Y Laiche dijo que la luz del día los mataría, la noche los haría escuchar. Empacaron rápido, comida, agua, los mapas, las cartas. Al salir a la oscuridad, una figura se movió cerca de los árboles. Una voz llamó el nombre de Ilaiche. El hombre del banquero salió a la luz del fuego. Solo, manos abiertas, sonrisa lista. Dijo que había habido un malentendido. Dijo que los papeles podían devolverse con la firma correcta. Ilaiche sintió el frío de la montaña asentarse en sus huesos. Conocía la forma de las trampas. Evelyn se inclinó hacia adelante y habló antes de que él pudiera hacerlo. Dijo que habían terminado de negociar. Dijo que la verdad entraría al tribunal por su propio pie. La sonrisa del hombre desapareció. Alzó una mano detrás de él. Más sombras se movieron. Ilaiche alzó su rifle y sintió el instante equilibrarse sobre el filo de una navaja. No disparó. Todavía no. Mantuvo el arma firme y contó respiraciones en lugar de segundos. Los hombres entre los árboles esperaban que el miedo hiciera el trabajo por ellos. No se los daría. Dijo con calma que ningún papel firmado bajo amenaza significaba nada. Dijo con calma que estaban saliendo de su tierra. Dijo con calma que el próximo sonido que oirían no serían palabras. El hombre del banquero lo estudió. Vio algo cambiar en los ojos de Ilaiche. No era furia, era determinación, de la que no se apresura ni blafea. El hombre levantó ambas manos y dio un paso cuidadoso hacia atrás. Dijo que no había necesidad de sangre. Dijo que el banco solo quería lo que se debía. Evelyn avanzó, la voz firme pese a la noche que se cerraba. Dijo que el banco ya había sido pagado muchas veces. Dijo que la prueba saldría de esa montaña les gustara o no. Durante un largo momento nadie se movió. Luego el hombre del banquero silbó una vez, agudo y bajo. Las figuras se deslizaron hacia los árboles, fundiéndose de nuevo con la oscuridad. Él fue el último en retroceder, los ojos fríos, una promesa escrita en el rostro. No esperaron. Ilaiche apagó el fuego y condujo a Evelyn entre los árboles, tomando un sendero que primero subía y luego descendía, uno que solo él usaba. La montaña se los tragó. La nieve amortiguó sus pasos. El frío ardía limpio y claro. Caminaron toda la noche. Al amanecer alcanzaron la silla alta donde la cresta se abría y la tierra caía en largas pendientes. El viento cortaba duro. Evelyn tropezó una vez y Ilaiche la sostuvo sin pensarlo. Mantuvo la mano allí más tiempo del necesario. Ninguno habló de ello. Llegaron a la capital del condado a última hora de la tarde. Los caballos espumaban, los cuerpos estaban exhaustos. El juzgado se alzaba cuadrado y sencillo, un lugar que olía a tinta, polvo y espera. Dentro, el escribiente frunció el ceño ante el montón de cartas y mapas. Dijo que el juez ya estaba viendo reclamaciones ligadas al ferrocarril. Dijo que había problemas. Dijo que tendrían que esperar. El hombre del banquero llegó antes del anochecer, flanqueado por dos alguaciles. Sonrió como quien espera que el final se doble a su favor. Dijo que Ilaiche Crow estaba invadiendo tierras en disputa. Dijo que la mujer que lo acompañaba figuraba en un litigio por una muerte. Ilaiche no discutió. Pidió una audiencia. El juez accedió, más curioso que convencido. La sala se llenó de vecinos que olían una historia. El agrimensor llegó sin aliento, mapas bajo el brazo. Habló de líneas de cresta y mojones de trabajo honesto y tinta antigua. Evelyn avanzó cuando el juez preguntó por qué ella era parte del asunto. Sus manos temblaron una vez y luego se afirmaron. Dijo que su esposo había formado parte de una red que compraba silencios. Dijo que tenía pruebas.
Dijo que los hombres que la perseguían habían perseguido primero el dinero y después a ella. Se propagaron murmullos. El hombre del banquero objetó. Dijo que los rumores no significaban nada. Evelyn abrió el paquete. Leyó nombres. Leyó fechas. Leyó cantidades que palidecieron rostros. Dijo que el banco había ganado 2 veces. Dijo que la reclamación del ferrocarril se apoyaba en mentiras. El juez ordenó un receso. Mandó traer el libro mayor del banco. Mientras esperaban, Ilaiche sintió que la sala lo medía. Un hombre de la montaña que se había casado con una desconocida, una mujer con papeles peligrosos. Sintió el viejo impulso de retirarse, de llevarse el silencio y huir. Evelyn tocó su manga. Dijo en voz baja que entendería si deseaba no haber respondido nunca a la carta. Ilaiche la miró y se sorprendió con la verdad. Dijo que la montaña le había enseñado a resistir. Ella le había enseñado a plantarse. Llegó el libro mayor. El hombre del banquero se inclinó demasiado cerca del juez. El juez se apartó. Se leyeron números. Se comparó tinta. La sala quedó en silencio. El juez falló que la reclamación de Ilaiche se mantenía. Declaró inválida la deuda. Ordenó una investigación sobre las prácticas del banco. El rostro del hombre del banquero se endureció. Dijo que el fallo sería apelado. Dijo que las montañas ardían igual que se congelaban. Afuera, la noche cayó rápido. El aire sabía mal. No habían dado 10 pasos fuera del juzgado cuando una mano agarró el brazo de Ilaiche. Un alguacil siseó que debían salir del pueblo. Dijo que había hombres furiosos. Dijo que el ferrocarril pagaba por accidentes. Tomaron la calle trasera. Resonaron cascos. Se alzaron voces. Corrieron. En el borde del pueblo, un disparo estalló. La madera se astilló cerca de la cabeza de Ilaiche. Empujó a Evelyn detrás de un carro y disparó una vez, un aviso que pesaba. Escaparon hacia la oscuridad, cortando rumbo al camino del río. Al amanecer llegaron de nuevo a la cabaña del agrimensor. El humo se elevaba fino de la chimenea. Demasiado fino. Dentro, el lugar estaba destrozado, mapas rasgados, tinta derramada. El agrimensor yacía en el suelo, vivo pero herido. Dijo que hombres habían venido de noche. Dijo que querían los mapas. Dijo que irían a la montaña después. Ilaiche sintió la decisión a sentarse en los huesos. Dijo que no esperarían tras muros. Dijo que llevarían la verdad a la cresta donde las mentiras los habían seguido. Regresaron a casa por otra ruta y llegaron al anochecer. La cabaña estaba en silencio. Demasiado silencio. Una sola linterna ardía en el porche. Ilaiche alzó el rifle y sintió a la montaña contener la respiración con él. Desde dentro, una voz llamó el nombre de Evelyn. Era la voz de una mujer. Ilaiche dio un paso atrás, bajando el rifle solo lo suficiente para mostrar que escuchaba, no que cedía. El aire dentro de la cabaña estaba tenso, como si los propios troncos contuvieran el aliento. Evelyn estaba cerca del hogar, manos entrelazadas, postura tensa pero firme. Margaret Wells cerró la puerta detrás de ella con cuidado, como consciente de lo frágil que se había vuelto todo en la habitación. Dijo suavemente que había cabalgado durante días para encontrarlos. Dijo que hombres se movían tras ella. Dijo que la montaña era el único lugar donde la verdad aún tenía oportunidad de respirar. Ilaiche preguntó qué verdad había traído. Margaret extendió el documento doblado. Su voz, cuando continuó, era baja y cansada, como si las palabras se hubieran cargado demasiado tiempo. Dijo que el esposo de Evelyn había sido un hombre temeroso, criado por una familia temerosa. Dijo que sus tratos con el banco, los hombres del ferrocarril y sus aliados se habían oscurecido con los años. Dijo que había escrito una confesión cuando comprendió que los mismos hombres con los que trabajaba pretendían acabar con él. Evelyn miró a Margaret con una mezcla de conmoción y duelo.
Susurró que nunca supo que su esposo hubiera dejado algo atrás. Margaret dijo que no había querido que ella lo supiera. Había esperado que la confesión saliera a la luz después de su muerte, limpiando lo suficiente su nombre para que Evelyn no fuera cazada por las deudas que intentaron colgarle. Dijo que se había equivocado en muchas cosas, pero había conocido una verdad: los hombres con los que trató nunca permitirían que nadie conectado con él caminara libre. Ylaiche tomó la confesión y la desplegó con cuidado. Estaba escrita con letra apretada y apresurada. Al leerla, la habitación pareció desplazarse a su alrededor. Las palabras hablaban de una corrupción espesa como el barro, de deudas falsas creadas para atar familias, de sobornos pagados a jueces, de reclamaciones de tierras falsificadas y de hombres en el valle que ganarían fortunas si el ferrocarril cruzaba la montaña. Al final, una línea era más oscura, hundida en el papel con tinta desesperada: vendrán por mi esposa. Protégela si yo no puedo. Ylaiche sintió a Evelyn acercarse. Le entregó la hoja en silencio. Ella leyó despacio, los dedos temblándole, no solo por la sorpresa, sino por el peso del último arrepentimiento de un hombre. Cuando terminó, dejó caer el papel a su lado. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Dijo en voz baja que el arrepentimiento no deshacía las heridas. Dijo que no sabía si llorar o dejar el pasado enterrado. Dijo que la única vida que quería ahora era la que intentaba construir en esa montaña. Margaret asintió con una tristeza que Ylaiche conocía demasiado bien. Dijo que no había venido a defender a su hermano. Había venido porque hombres cabalgaban para terminar lo que él había empezado sin querer. Ylaiche preguntó cuántos. Margaret dijo que lo suficientes como para que el sheriff del valle mirara hacia otro lado. Dijo que estaban a horas detrás de ella. Dijo que no se irían sin la confesión o la tierra. La voz de Evelyn se afirmó. Preguntó a Margaret si los hombres sabían que había tomado la confesión. Margaret dijo que un hombre la había visto. Dijo que la habría seguido de haber podido. Dijo que, si hubiera llegado primero a los otros, vendrían en fuerza. Ylaiche inhaló hondo, dejando que la montaña se asentara en él. Se había preparado para tormentas, para lobos, para derrumbes, para el carbón que puede robarle el aliento a un hombre. Nunca se había preparado para esto, pero ya no se sentía solo. No más. Dijo que no se esconderían. Dijo que no huirían. Dijo que enfrentarían la amenaza en su tierra, con la verdad como escudo. Margaret lo miró con algo parecido a gratitud y algo parecido a miedo. Las horas siguientes se convirtieron en una danza cuidadosa de preparación. Ylaiche reforzó puertas y ventanas. Evelyn reunió los documentos, envolviéndolos en tela aceitosa y colocándolos bajo una tabla del piso. Margaret atendió el fuego y calentó agua mientras explicaba lo que sabía de los hombres que los cazaban. No eran imprudentes. Planeaban. Coordinaban. Creían que la ley servía a quienes tenían suficiente dinero y fuerza. Ylaiche escuchó cada detalle con la misma concentración que usaba en las tormentas. Hizo preguntas. Sopesó respuestas. Se preparó. Cuando el crepúsculo se profundizó, Ylaiche salió a buscar más leña. El cielo sobre la cresta ardía en colores de oro que se apagaba y púrpura que ascendía. Sintió a Evelyn a su lado antes de que hablara. Dijo que lamentaba haber traído peligro a su hogar. Dijo que nunca quiso que su vida se enredara con su pasado. Dijo que se iría si eso lo mantenía a salvo. Ylaiche se volvió hacia ella, el viento frío moviendo su cabello, y sus ojos firmes se encontraron. Dijo que irse no salvaría nada. Dijo que los hombres seguirían reclamando la cresta. Dijo que huir nunca había sido la respuesta para ninguno de los dos. Luego dijo algo que nunca había planeado decir. Dijo que no quería que se fuera porque la cabaña ya no era un lugar de silencio con ella dentro. El aliento de Evelyn se cortó, no por sorpresa, sino por algo más suave. Ella tomó su mano, y por una vez él no se apartó.
Permanecieron juntos mientras la última luz se deslizaba tras la cresta. Cuando llegó la noche, llegó con dureza. Cascos rompieron el silencio. Perros ladraron a lo lejos. Linternas se mecían entre los árboles. Margaret se colocó a su lado, el rostro tenso. Dijo que era hora. Y Laiche dijo a Evelyn y a Margaret que se quedaran dentro con los documentos. Dijo que él hablaría primero. Dijo que conocía esos bosques mejor que cualquier hombre del valle. Dijo que no planeaba derramar sangre, solo detenerlos el tiempo suficiente para que el juez recibiera la confesión. Luego salió al porche con el rifle bajo. Las linternas se abrieron en semicírculo. 6 hombres, entre ellos el del banquero. Su sonrisa era delgada, como cuero frío estirado en exceso. Gritó que la montaña no era lugar para cobardes. Gritó que Ilaiche tenía una elección. Gritó que entregar los documentos acabaría con los problemas. Ilaiche dijo despacio que las amenazas no cambiaban la verdad. Dijo que la confesión existía. Dijo que el juez la tendría de luto de una forma u otra. Un murmullo recorrió al grupo. El hombre del banquero avanzó, manos abiertas como un predicador dando bendición. Dijo que la montaña reclamaría a Ilaiche si los obligaba. Dijo que Evelyn era propiedad de una deuda, sin importar las mentiras que contara. Dijo que Margaret se uniría pronto a su hermano si interfería. Ilaiche sintió cada palabra como un peso acumulándose en el pecho. Pero no retrocedió. No alzó el rifle. No les mostró miedo. Dijo en voz baja que la montaña no les pertenecía. Dijo que la seguridad se gana y que ellos no habían ganado nada. Dijo que estaban invadiendo y serían tratados como tales. El hombre del banquero asintió a alguien entre los árboles. Un disparo estalló. Astillas saltaron de la baranda del porche cerca de la mano de Ilaiche. Él se lanzó a un lado, rodó y se cubrió tras el abrevadero. Siguieron más disparos, resonando contra el aire frío. Ilaiche no respondió al fuego. Apuntó alto y lanzó un disparo de advertencia a las ramas sobre ellos. La nieve cayó en una ola pesada, sobresaltando a varios caballos que se encabritaron. Margaret abrió la puerta de golpe y gritó que la confesión había sido copiada. Dijo en voz alta que ya iba en camino hacia el juez. El hombre del banquero se quedó helado. Evelyn se colocó junto a Margaret, alzando una linterna. Su voz cruzó el claro, clara y cortante. Dijo que las mentiras habían terminado. Dijo que los rastros de dinero estaban escritos con tinta que no podía borrarse. Dijo que cada hombre que estuviera allí respondería por lo que había hecho. Los jinetes vacilaron. Algunos se movieron con inquietud. Uno giró su caballo medio lado, como reconsiderando. El hombre del banquero ladró una orden, pero la duda ya se había filtrado en el grupo. Habían venido esperando miedo. Habían encontrado certeza. Esperaban a un hombre de la montaña solo. Encontraron aliados y pruebas. Un jinete desmontó y arrojó su arma a la nieve. Otro retrocedió. El hombre del banquero los maldijo a todos y se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano hacia la puerta como si pudiera robar la confesión por la fuerza. Ilaiche lo interceptó. Chocaron con violencia y rodaron por la nieve. La fuerza de Ilaiche nacía de algo más profundo que la ira, los años atados de soledad, el peso de casi perder su tierra, la imagen de Evelyn firme bajo la luz del porche. Inmovilizó el brazo del hombre y dijo que no permitiría que lastimara a nadie. El hombre gruñó y dijo que Ilaiche ya había perdido. Dijo que el valle no escucharía. Dijo que el ferrocarril era dueño del futuro. Ilaiche le dijo que la montaña tenía su propia manera de juzgar a los hombres. Detrás de ellos tronaron cascos. Aparecieron más jinetes, los alguaciles con los que Ilaiche había hablado en la capital del condado. El agrimensor cabalgaba con ellos pese a su herida, gritando que los hombres soltaran las armas. Dijo que el juez había enviado órdenes. Dijo que la audiencia había sido reabierta.
Dijo que el banco estaba bajo investigación. El hombre del banquero se desmoronó bajo la presa de Ilaiche. Un alguacil lo esposó. Otro esposó a los 2 hombres que no habían huido. Los demás, los que habían corrido, se fundieron entre los árboles, dejando atrás solo a los culpables. Cuando los alguaciles se llevaron a los prisioneros, la cresta volvió a quedar en silencio. Evelyn estaba en el porche, la linterna temblándole en la mano. Cuando Ilaiche se acercó, ella lo encontró a mitad de camino. Le tocó el hombro con suavidad y luego con firmeza, anclándolo como nada más lo había hecho. Margaret le dio las gracias en voz baja. Dijo que el último intento de su hermano por proteger a Evelyn por fin había significado algo. Dijo que cabalgaría hasta el juez para testificar. Dijo que Evelyn era libre ahora. Evelyn soltó un largo suspiro tembloroso, no de pena, sino de liberación. Más tarde, cuando la cabaña se aquietó y Margaret durmió junto al fuego, Ilaiche y Evelyn salieron otra vez. Las estrellas sobre la cresta eran brillantes, frías y antiguas. La montaña olía a pino y a nieve reciente. Evelyn dijo que no sabía qué futuro quería él. Dijo que no esperaba promesas. Dijo que solo necesitaba honestidad. Ilaiche la miró, la luz de la linterna suavizando sus rasgos. Dijo que la honestidad era todo lo que podía ofrecer. Dijo que había construido una vida en soledad por miedo. Dijo que estaba cansado del silencio que no servía a nadie. Dijo que la quería a su lado si deseaba quedarse. No por supervivencia, no por protección, sino porque había llegado a querer su presencia más que la quietud. Evelyn dio un paso adelante y apoyó la frente en su pecho. Dijo que deseaba quedarse. Dijo que la montaña se sentía como un lugar donde las heridas podían, por fin, sanar. Dijo que había empezado a creer de nuevo en pertenecer. Cuando el alba rozó el cielo, la cresta se sintió distinta, no más segura, sino honesta. Margaret cabalgó hacia el valle. Las huellas de los alguaciles se desvanecieron en el bosque. Ilaiche y Evelyn se quedaron en el porche de la cabaña que una vez fue refugio de soledad y que ahora sostenía los cimientos de algo nuevo. No hablaron de amor. No lo necesitaban. La montaña entendía las promesas hechas en silencio mejor que las gritadas en las tormentas. Su historia no terminó con declaraciones. Terminó con un comienzo, firme, frágil y real. Y para Ilaiche Croe, que una vez se había preparado para un matrimonio frío y sin corazón, el calor que ahora habitaba su cabaña era algo que no había esperado. Era algo que se había ganado.